Ahí tienen el título arriba, es Unidad en la Diversidad. Cuando hablamos de unidad, no solamente hablamos de uno, hablamos de más de uno. Y eso es lo que quiero tocar. Aquí somos más de uno. Señor Padre, en esta tarde, Señor, yo oro, Señor, para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual fue hecha, Señor. Porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, formamos parte de una familia, Señor. Somos parte de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. Y muchas veces necesitamos que nos recuerden que como cuerpo, Señor, que pertenecemos a ti, Señor, se nos reconozca también. Pero también, Señor, que nunca nos olvidemos que como cuerpo no somos más que otros, que tenemos una cabeza y esa eres tú, Señor. Habla a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Señor, y que seas tú quien haga la obra, Padre. Amén. Bueno, muchachos, ahí está el tema que vamos a compartir. Y yo le pido que abra su Biblia en Efesios 4:13. Cuando ustedes estén listos, levanten su manita para no adelantarme. Quiero que todos estemos en el mismo tiempo y que todos estemos viendo y escuchando lo mismo. En Efesios 4:13 nos habla así, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si yo me enfocara solamente en este versículo, tal vez no lo entendería mucho. Y tal vez yo podría arrancar para atrás como para adelante. Pero se los puse primero porque quiero que ustedes recuerden este versículo y que al final el Señor decida qué hacemos con él. Pero me quiero enfocar primero, antes que nada, a empezar a leer antes de ese versículo, los versículos anteriores a él, pero vámonos a Efesios ahí mismo, 4, del 1 al 2. Así que no tiene que mover de página ahí su Biblia, ahí está donde mismo. Y esto es lo que vamos a tratar. Como pregunta, antes que todo, yo creo que todos tenemos diferente definición de unidad y de diversidad. Desde pequeños nos han hablado de unidad, o hemos escuchado en la escuela, donde quiera que hemos estado, tal vez hemos aprendido muchas veces la definición de unidad. Y nos formamos un patrón de idea, nada más por decirlo así, ¿verdad? Que la unidad es un modelo que tenemos que seguir muchos tal vez para permanecer. Y diversidad, pues tal vez tenemos esa idea también, que la diversidad es diferente manera, diferente forma. En fin, la diversidad usted la puede clasificar conforme usted ha conocido o usted experimenta algo diferente. Hay diversidad, ¿verdad? Y bueno, yo como le estoy hablando a ustedes, que es una iglesia, le quiero dar una definición más relativa a lo que somos como iglesia. Unidad es la cualidad o estado de no ser múltiple, sino ser uno de común acuerdo. Es la condición esencial para la armonía y el entendimiento de un grupo. La unidad es requisito indispensable para que la iglesia pueda llevar a cabo su misión llena del Espíritu Santo. Esa es la unidad en la iglesia. Ese es el término que vamos a tener que llevar ahora como unidad aquí dentro de la iglesia. Y le voy a definir también qué es diversidad. No lo quiero dejar así a la mitad, ¿verdad? Diversidad es una noción que hace referencia a la diferencia y variedad de personas de distintos trasfondos y culturas. En esta iglesia no somos muy grande, todavía no es muy grande, pero ya tenemos diversidad de culturas. Tenemos personas que nos visitan, que ya están radicando aquí, son de Puerto Rico,
Nicaragua, bueno, puedo decir Honduras, Ecuador, bueno, son los que se me vienen ahorita si alguien se me pasa. Venezuela, mi hermano. Ve, ya hay variedad pues de culturas. O sea que sí hay diversidad dentro de la iglesia. Pero cuando hablamos de variedad también tenemos que ver que también hay otro tipo de variedades. Muchas veces la variedad de carácter, muchas veces la variedad de, ¿qué puedo decir? De gustos. Hay muchas maneras de ver una variedad. Pero vámonos a Efesios 4, 1 y 2 y vamos a empezar a leer ahí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta carta la escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, una iglesia que estaba establecida en un lugar muy próspero del Asia Menor. Esta iglesia fue establecida, no sabemos exactamente si fue por Pablo, pero Pablo la visitó y la conocía de primera mano. Sabía la necesidad y lo que se movía dentro de esa iglesia, porque tenía contacto con personas que estaban ahí. Y cuando Pablo redacta esta carta que se la manda a los Efesios, él nos dice que él estaba ahí preso. Pero también nos dice algo que yo quiero rescatar, dice, preso en el Señor. Así es de que si nosotros podemos entender, como nos dice la historia, Pablo estaba preso, no sabemos si en una cárcel o en un retiro o preso en una casa, vaya, así para que me entiendan. Pero Pablo yo creo que no nos hablaba de esa condición de presos en la carne, sino más bien que Pablo nos hablaba presos en el Señor, en una comunión con Él. Eso es lo que rescato yo de esto, preso en el Señor. Nos quiere decir que Pablo estaba llevando a cabo la misión por la cual había sido encomendado. Y mire, aquí nos dice que tenemos que andar como es digno de la vocación al llamamiento del que fuimos nosotros sacados, pues. Nos llamó el Señor. Yo creo que usted sabe y no ignora, ¿verdad? Usted no buscó al Señor. No sé dónde estaba usted, pero el Señor fue por usted ahí. Y aunque usted diga, no, yo fui, a mí me invitaron y yo decidí ir, el Señor usó a aquella persona para que usted estuviera aquí y para que muchas veces, o la mayoría de las veces, usted se siga congregando, usted siga buscando. El Señor no se le presentó para que solamente una vez usted le buscara. El Señor lo buscó a usted porque lo escogió a usted. El Señor le hizo un llamado. Y muchas veces no llegamos a entender nosotros lo que es un llamado. Porque muchas veces esa percepción de que un llamado es como cuando nos hablaba, yo recuerdo cuando estaba más pequeño, o ahora ya también, de casado, cuando mi esposa me habla. Y muchas veces relacionamos un llamado con ello, pues. Pero cuando el Señor nos habla aquí de un llamado y de una vocación, nos está hablando de algo más diferente. El llamado que le hace a usted y que me hizo a mí es a la salvación. Había un propósito en el llamado. Y aunque usted crea que usted es igual a los que están ahorita allá afuera, o tal vez los que están ahorita en otros lugares, Dios lo separó a usted en el llamado. Dios se fijó en usted. Tal vez usted se considere una persona digna de que Dios lo llamara. Posiblemente. Pero si estudiamos en la palabra, nadie era digno de que el Señor nos buscara. Todos teníamos pecados, todos seguíamos viviendo una vida desordenada y por su misericordia usted fue llamado. Y aquí está, y le doy gracias a Dios por ello. Así es de que Dios lo llamó, ese fue su llamado. Pero también quiero rescatar aquí algo más que dice vocación.
¿Sabe usted qué es vocación? Muchos relacionamos la vocación con el llamado. Y muchos creemos que el llamado y la vocación viene siendo la misma parte, pues solamente desmembrándola, quitándole cosas y haciéndola como vaya a donde yo quiero ir. Ya le definí qué es llamado. El llamado es el que le hizo el Señor a usted. Ahora, ¿la vocación qué es? Y para ponérselo de una manera que usted me entienda más mejor, en todo esto que ha pasado en estos últimos tiempos, en estos últimos días, catástrofes, terremotos, casi como lo que pasó en Puerto Rico, hemos visto mucho la unidad de la gente. Hay personas que se unieron para poder desarrollar una actividad en beneficio de aquellos que estaban necesitándolo. Y esa es la manera, pues, de cómo el hombre puede apoyar a otros. Pero yo le estaba hablando de vocación. Y escuchando yo todo lo que estaba pasando en México por televisión, ¿verdad? Yo creo que todos vieron eso. Había algo que me llamó la atención, fueron 2 enfermeras que entrevistaron y que estaban platicando cómo ellas vivieron el terremoto en ese momento. Y el que les entrevistaba les decía, bueno, ¿cómo ustedes vivieron? Ellas eran enfermeras, estaban en ese momento en el hospital, estaban ejerciendo su trabajo. Y una de ellas dice, en el momento que empezó a temblar, claro, todos por instinto buscan un refugio. Todos rápido buscaron un lugar, otros salieron corriendo del hospital, salieron a las calles temiendo que se cayera, ¿verdad? Pero esta enfermera, al decir esto, me llamó la atención mucho, porque dice, los que estábamos en el área de cuidados intensivos para niños, ninguno nos salimos. Aunque el terremoto se sentía muy fuerte ahí dentro, nosotros lo que hicimos fue que nos hicimos a un lado, había unas partes del mismo hospital ahí dentro que ellas sintieron que era seguro para ellas. Se recargaron en ese muro y pasando los minutos o el tiempo que duró el terremoto, volvieron a su trabajo. Y aunque hubo muchos daños dentro del hospital, muchos se dieron cuenta, hubo cortos eléctricos y eso fue lo que afectó al hospital realmente. Los hospitales, o el hospital ese del que hablaba, se les fue la luz. Y todos los que trabajan dentro de ese hospital, pues se mueve todo por medio de este equipo. Son equipos eléctricos que necesitan de la luz. Y ellas dicen que tuvieron que regresar rápido al trabajo. ¿Por qué? Porque la ética y la vocación nunca se desprenden. Se quedaron por su vocación. No las movió el terremoto. La vocación de ellas era salvar vidas. Ahí se quedaron. Y aunque no hubo electricidad por tiempo, ellas tuvieron que darle aire a esos pequeñitos que estaban recibiendo oxígeno, pues empezaron a darle el oxígeno manualmente. ¿Qué las mantuvo a ellas allá adentro? ¿Qué fue lo que hizo que estas personas no salieran corriendo y buscar una salida para salvarse ellas? Me imagino que todas tenían familia, o todos ahí. Pues esto es la vocación, muchachos. Iglesia, esta es vocación. La vocación es aquello que a pesar de las circunstancias no te mueve. Ahora quiero juntar esto que les acabo de decir. Llamado y vocación. Dios te llamó. Y aunque tú tal vez no sepas que tienes una vocación, cuando Dios te llamó, te equipó con algo. Y así es como funciona la iglesia. Dios te llamó, pero también te dio una vocación. Y tal vez tú te has preguntado, yo no sé cuál es mi vocación o mi llamado, vaya así.
Y a lo mejor le has preguntado a nuestro pastor, a lo mejor si te has atrevido y tú le has dicho, pastor, ¿cuál es mi llamado? O tú te lo has preguntado, ¿cuál es mi llamado? Bueno, el llamado ya lo dijimos, el llamado fue del Señor. La vocación, el Señor te la va a poner a ti. Así que somos muchos dentro de una iglesia. Y hay mucho trabajo dentro de una iglesia. Existen tantos ministerios dentro de una iglesia que el Señor la comparaba así, con un cuerpo. Somos un cuerpo, donde cada uno de nosotros somos requeridos para formarlo. Cada uno de ustedes fue llamado para pertenecer a un cuerpo. Y aunque ustedes ahorita no sepan cuál es su vocación, ya saben cuál es su llamado, ustedes forman parte de ese cuerpo. Gracias, hermano. Y aunque ustedes crean que tal vez no están haciendo o ejerciendo nada dentro de la obra del Señor, Dios los está preparando ya. Dios tiene algo especial. Dios nunca hace nada así al azar, pues, que lo empiece y lo deje. Dios termina su obra. Y nosotros somos su obra perfecta. Y como manera, pues, porque yo me siento un poquito, que tal vez les estoy dando así como una información muy seria, ¿verdad? No quiero dársela así. Tal vez es mi manera de hablar. Tal vez es mi manera de exponerles la palabra. Y quiero rescatar algo que también escuché por ahí, que me encantó y que quiero unirla ahorita con ustedes. Se me está viniendo aquí a mi mente y bueno, Señor, gracias. Era un hombre que estudiaba la psicología, un hombre que buscaba una respuesta, pues, ¿por qué hay demencia en el hombre? Y bueno, pues él decidió ir a un lugar psiquiátrico. Y usted sabe qué es lo que hay en un lugar psiquiátrico. Hay personas que están un poquito mal de su mente, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ustedes? Locos. ¿Enfermos? Bueno, todo se vale aquí. Locos, enfermos mentales, ¿verdad? Bueno. Y este hombre al entrar, pues era un lugar grande, ¿eh? Y veía más de 100 por allí, 100 locos, ¿verdad? Veía más de 100 locos. Y él empieza a ver a su alrededor y ve que solamente había 3 guardias en ese lugar. Y tuvo que ir a preguntarle a uno de ellos. Dice, yo veo que hay aquí más de 100 locos y solamente son 3 guardias que no tienen miedo que estas personas se unan y se vayan. A lo que le contesta un guardia y le dice, no tenemos ese temor porque eso nunca va a pasar. Dice, los locos nunca se unen. Ven, estoy hablándoles de unidad, ¿verdad? Ahora dice, los locos nunca se unen, no va a pasar eso. Bueno, muchachos, yo les estoy hablando de unidad. Y si no estamos unidos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos locos? Bueno, ya hubo una salida, ¿verdad? Pero estamos locos, entonces, esta es la definición, pues. Si no nos unimos, podríamos estar locos. Ahora, esta carta que escribe Pablo a los Efesios, si usted la lee más adelante y no la lee ahorita,
Cuando tenga el tiempecito que usted desee conocer más de la palabra, ahí lea esta. Y me voy a ir al versículo número 2. Efesios 4, 1, 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, ya le dije pues la definición de vocación, de llamado. Ya supimos que es unidad y que es diversidad. Ya vamos a ir caminando. Pero aquí también nos habla en el versículo 2 de humildad, de mansedumbre, soportando con paciencia. Yo creo que todos saben de qué estoy hablando. De humildad. ¿Qué es humildad? Bueno, pues humildad muchas veces es aquello que te tienes que desprender de algo, ¿verdad? Es algo que tienes que trabajar. Nosotros como personas y muchas veces del trasfondo que traemos, batallamos mucho en esta área. Muchos vienen de un lugar que a lo mejor no es un lugar, que te tienes que defender para sobrevivir, y desde chiquito te empiezan a enseñar que la humildad no te va a llevar a ningún lado. Que si eres humilde es sinónimo de debilidad. Eres débil, no puedes estar ahí, no puedes sobrevivir porque eres débil. Pero aquí el Señor nos habla de humildad, pues. Así es de que si usted pensaba que la humildad es ser débil, quítesela de su mente. El Señor le pide eso. El Señor no quiere que usted se sienta débil, vaya. El Señor lo quiere fortalecer y por eso nos trae esta palabra. Humildad. Cuando estamos dentro de una iglesia necesitamos humildad. Nunca vamos a poder llegar a la unidad si no hay en nosotros humildad. Es un ingrediente necesario para poder llegar a lo que el Señor está pidiendo como iglesia. Así es que ya sabemos, la humildad no quiere decir que usted se tiene que hacer menos que otro. La humildad es un atributo del Espíritu Santo. Si usted sabe, aquí por lo menos ya ahí en lo que estuvimos leyendo, humildad, mansedumbre, paciencia, estos son frutos del Espíritu Santo. Es algo que en sus fuerzas y en las mías nunca lo vamos a desarrollar. Que en mis fuerzas yo nunca voy a poder ser humilde, pues. Porque la humildad que yo voy a presentar va a ser aquella, la de la debilidad. Ahora, mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es el carácter ya formado en nosotros, llevado a un control, pues. Esa es la mansedumbre. Controlar nuestra manera de ser. Sí. Así es de que ya llevamos humildad también. Pero para ser humildes tenemos que trabajar también en la mansedumbre. Muchos decimos, no, pues es que yo así soy y así seré. ¿Verdad? A mí no me cambian, es que yo así crecí. Si tú me quieres así, pues órale, y si no me quieres, pues de modo, así soy. Los matrimonios se da mucho eso. Cuando son novios o cuando éramos novios siempre nos conocimos la parte bonita, pero cuando llegamos a casarnos, cuando tú haces una vida con aquella persona y decides estar ahí, lo primero que va a salir es tu carácter. ¿No? Y el carácter, ese es un motivo de separación. Muchos se han separado por cosas tan pequeñas, tan chiquitas pues, pero que nunca se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque así soy yo. Porque ese es mi carácter. Tú así me conociste, te la llevaste, tú así es mi paquete y tú lo agarraste, ¿verdad? Eso es así. Entonces,
yo les estoy diciendo algo que no solamente va a ayudar aquí dentro de la iglesia, sino también en su casa. Y esa me la aplico yo también. Así que tenemos que tener humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. A ver, voltea ahí a su alrededor. Ve al que está a su lado solamente como un ejercicio. Ay. A lo mejor usted miró algo que no quería ver, ¿verdad? No sé, pero aquí estamos. A lo mejor usted dijo, ay, ¿cómo? ¿Para qué me preguntan eso? Y no quiso voltear. Bueno, pues está bien, se vale. Tiene que trabajar en la humildad, ya se dio cuenta. Pero tenemos que sabernos soportar unos con otros. Miren, la paciencia es algo que desde niños muchas veces ¿es natural? No. ¿La paciencia es qué? Se desarrolla, ¿verdad? Poco a poco. Así es de que es como si trajeras una lejita y está ahí la madre, hasta que la sientas suavecita. Esa es la paciencia. Así que muchas veces, o alguien dijo para ahí, es que tú necesitas tu lija. La pulidora, vamos a ponerla y que sea eléctrica. Ok. Así que si usted tiene aquí a alguien, o tenemos aquí a alguien que muchas veces nos hace esa parte de lija o de pulidora, créame lo que es parte de lo que el Señor quiere estar haciendo en nosotros. El Señor quiere trabajarnos como el carpintero la madera, con una lija. No se sienta mal. El Señor sabe que le está doliendo. El Señor conoce de lo que usted está sintiendo, pero aún Él está permitiendo que esa lija le siga tallando. Y posiblemente usted no resista y ¡zas! Se va. Y se nos va de aquí, pues, porque no soportó aquella lija. Usted no soportó aquella fricción, aquello que el Señor quería trabajar en su vida. Así que yo los exhorto, pues, y que ustedes miren lo que yo estoy mirando ahorita. El Señor pone una lija a un lado de nosotros siempre. Siempre. Usted lo trajo el Señor. Usted no decidió. Y el Señor decidió ponerle una lija también. ¿Alguien dice amén aquí? No. Amén. Bueno. Cuando empecé a ver esto, empecé poquito yo a ir más atrás en esta carta de Pablo que le escribía a los Efesios. Y yo analizaba por qué Pablo en esta carta a este pueblo, a esta iglesia que estaba en Éfeso, les estaba hablando de una manera, pues como si fuera una iglesia como esta. Los conocía, yo los conozco a todos casi. Y yo conozco, no su vida íntima, pero conozco muchas cosas de las que ustedes me han compartido. Y también ustedes conocen muchísimas cosas de las que yo he sabido compartir. Así que no están, ni yo les estoy hablando a gente extraña, ni ustedes saben que una gente extraña les está compartiendo. Yo soy de aquí, de esta iglesia. Mi esposa y yo, al igual que otros, ya tenemos muchos años. Y a pesar de quererle a Dios, hemos pasado por muchas situaciones dentro de la iglesia. La iglesia ha ido caminando y no se va a detener. Pero en este caminar hemos dejado de ver a personas. Porque sintieron la lija a todo. Es así. Y les decía ahorita, ¿por qué pues Pablo les hablaba a esta iglesia como
le ponía el ejemplo como ustedes. Porque Pablo les hablaba de una manera que tenían que ir desarrollando esos dones como un cuerpo en los cuales hay una cabeza y esa cabeza es Jesucristo. ¿Por qué tiene que haber una cabeza? ¿Por qué los cuerpos se tienen que mover individual? Yo muevo mi mano izquierda y muevo mi derecha y puedo moverlas las dos al mismo tiempo, todo. Pero eso es lo que está aquí en mi cabeza, esta es la orden que yo le doy a mis miembros. Esa es la orden. Y Dios estableció una iglesia y la compara a un cuerpo. Y ese cuerpo somos nosotros. Y nos dio autonomía, pues, nos dio esa libertad. Dentro de la iglesia no te dio, vaya, como puedo decirlo así, te dio libertad, pero no te dio la otra área, pues, que dice el libertinaje. Dios te puso aquí con un propósito. Así que tú tienes que saber que tú eres parte de un cuerpo. Y cuando Pablo les hablaba a esta iglesia, les hablaba así, todos haciendo una función, todos ejerciendo una labor, y empieza a hablar de los dones espirituales dentro de la iglesia. Se estaban desarrollando, había maestros, como había pastores, como había profetas, como había de todo, pues esa era la iglesia a la cual Pablo les estaba hablando. Y esa es la iglesia que tenemos aquí. Y esa palabra que estaba dándole Pablo a esta iglesia es la que el Señor nos está dando ahorita aquí a nosotros. Pero como yo les digo, yo los conozco a todos y todos me conocen a mí. Y como hay diversidad dentro de la iglesia, también existen otras áreas. Y yo quiero llevarlos a Primera de Corintios. Vaya ahí a su Biblia. Primera de Corintios 3, del 1 al 6. ¿Listos? Bueno. Ok. Ahora ya les dije que Pablo le hablaba a la iglesia de Efesios de una manera, pero yo dije, ¿cómo voy a dejar esto así, Señor? No me daba una paz. De veras, la iglesia estamos todos así. De veras, la iglesia estamos trabajando todos en una unidad como un cuerpo. De veras, todos ejercemos la función que el Señor ha puesto. De veras, tú sientes que la vocación la estás ejerciendo. Otra vez estás en ese término de estarla buscando. Y sí, podemos estar muchos, porque esta iglesia se está renovando día tras día. Gente nueva está llegando, gente que no conoce de la palabra busca un lugar de refugio, y este es un lugar de refugio. Pero también hay muchas personas ya de tiempo, de muchos años, y esas personas están aquí sentadas también. Así que vamos a leer ahí Primera de Corintios 3, del 1 al 6. Permítanme. Y dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Usted cómo le habla a su hijo? ¿Le habla como un adulto? No, ¿verdad? Yo tengo mi niña, la más chiquita, pues, y aunque posiblemente pueda sentir que es una niña madura, no le puedo hablar como le hablo a mi niña más mayor. ¿Por qué? Porque es una niña. Así que Pablo pone de referencia esto, pues. ¿Cómo podemos hacer, o cómo son los niños? Pues vaya. ¿Cuál es tu actitud con un niño? Tú le hablas diferente. Y si el niño todavía es pequeñito de pañales, pues imagínate nada más y cariñitos y todo eso, ¿verdad? Nunca le vas a hablar, nunca vas a hacer una conversación con ellos. Así es de que
Aquí Pablo, hablando de esta iglesia, yo puedo ver que esta iglesia no era igual que la de Éfeso. Esta iglesia era muy diferente a la de Éfeso. Esta iglesia estaba pasando por unos problemas tremendos. Y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. De manera de pregunta dicen, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Muchachos, yo les decía que yo conozco esta iglesia y hemos pasado por muchas situaciones. Y yo creo que ustedes saben de qué hablo. Yo creo que ustedes entienden cuál es el punto al cual el Señor quiere llevarnos. Tal vez tú miras al pastor aquí, te gusta cómo predica, y hay una conexión muy bonita con él. Pero ¿y qué? De repente el pastor toma sus días de vacaciones y no vienes, porque tú estabas solamente viendo al pastor y no estabas poniendo atención a los mensajes que el Señor le estaba dando al pastor, pues. Así que nos movemos mucho en la carne. Tenemos muchos problemas porque no nos podemos desprender de la carne. Hay mucha carne. En el número 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Muchachos, tal vez usted me ve aquí ahorita, pero no sé qué es el plan del Señor para usted. Yo no sé cuál es su tiempo, el Señor sabe. Yo estoy ahorita aquí, pero no sé qué pasará la siguiente semana, el siguiente año. No sé quién vaya a estar aquí. ¿A quién el Señor está equipando para que esté aquí hablando de la palabra? ¿Cuál es el propósito del Señor? Y cuando el Señor nos habla aquí por medio de Pablo, está refiriéndose a una iglesia que tiene problemas, que no está haciendo las cosas como la estaba haciendo la iglesia de Éfeso. Así que usted no se cargue ni para uno ni para otro, usted busca al Señor. Esa es la medida. Y si recuerda el versículo en el cual empecé, decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Están cerrando un grupo, todos. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor nos puso un estándar, una medida. Pero usted no la va a lograr si no trabaja en estas áreas que hablamos ahorita. Tenemos que trabajar en la humildad. Tenemos que trabajar en la mansedumbre y en la paciencia. Porque ahí en Éfeso 4:2 nos habla también del amor. Pero si usted y yo no trabajamos en estas áreas, el amor nunca va a ser reflejado en su vida ni en la mía. Así es de que para que podamos nosotros dar ese fruto que es el amor, necesitamos trabajar en estas áreas. Y nos van a costar mucho a muchos. Benji, si pueden pasar ya. Muchachos, el Señor les ama.
El Señor ama a su iglesia. El Señor tiene un plan para usted y para mí. Y aunque usted solamente se ve allí sentado, y aunque usted crea que nadie lo voltea a ver, y que pasa desapercibido para muchos, no para el Señor. Así como usted conoce su cuerpo, el Señor conoce también su cuerpo, conoce su iglesia. Y aunque usted muchas veces algo aquí en su brazo de repente le dé un calambrito, usted sabe, usted siente, usted sabe que le dolió algo ahí. Y tal vez se agarra o tal vez se rasca, pues. Así es el Señor. El Señor conoce su cuerpo, lo conoce usted. Sabe qué necesidad tiene usted como persona, como matrimonio. En todo lo conoce y usted no necesita declarárselo. Usted es creación de Él y Dios le ama. Así es de que si queremos estar en unidad, tenemos que tomar en cuenta los pasos en los cuales ya describimos, en los que ya hablamos esto. Cuando Dios puso la unidad, Él les estaba representando ahí. Porque cuando nosotros conocemos y leemos la palabra, nos damos cuenta que no hay un solo Dios, pero representado en tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una unidad. Ninguno hace algo diferente al otro. Los tres están ahí. Y esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Muchachos, hay un propósito. Esto apenas va empezando. La iglesia la está perfeccionando Él. Lo está preparando a usted para ser ese miembro efectivo. Entonces nosotros estamos aquí dentro. Aquí es donde se predica la palabra, pero se empieza a extender. Empezamos a salir a lugares donde antes no nos habíamos atrevido. Y yo creo que ese solamente es un principio. El Señor está preparando una iglesia, no solamente en carácter, sino también en conocimiento. Porque esta ciudad no se gana con voluntad. Esta ciudad se gana predicándole la palabra. Usted tiene que saber a quién le predica. Usted tiene que saber de quién está hablando. Tiene que conocerle primero para poder declararle. Si usted no le conoce, no sabe de lo que está hablando. Ya voy a terminar. Y esta es la medida que el Señor demanda en nosotros como pueblo, en esta unidad. Y yo quiero llevarlo a usted a 2 de Corintios 6, del 9 al 10. Y esta es la medida que quiere que nosotros lleguemos. El Señor quiere que lleguemos ahí. No como Él, como un varón perfecto. No como la estatura y plenitud de Él, porque todavía estamos aquí. De eso se encargará el Señor cuando estemos delante de Él.
Pero lee ahí en 2 Corintios 6, 9 al 10 y dice, y esto es lo que el Señor quiere sembrarle este día a usted y a mí, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Señor Padre, en esta tarde, Señor, Tú has bajado, Señor, una palabra, Señor, tan cierta, Señor. Muchas veces nos hemos sentido solos. Muchas veces nos hemos sentido que no valemos dentro de una iglesia. Pero Tú conoces tu cuerpo, Señor, y Tú estás trabajando en cada uno. También nos dices que hay una medida, un estándar puesto por Ti. Y aunque tal vez muchos nos hemos sentido excluidos, en esta palabra de 2 Corintios 6, de 9 al 10, nos dice que Tú no eres ningún desconocido. Que aunque has estado solo, el Señor sabe. Y que muchas veces te has sentido así, pero el Señor te dice, tal vez sientes que no tienes nada, pero cuando Tú me tienes a mí, lo tienes todo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor, porque sé que en el Espíritu, Señor, muchos están discerniendo, Señor, tu propósito, porque Tú nos amas, porque somos un cuerpo, porque Tú nos diseñaste, Señor, de acuerdo a tu propósito, Señor, y nos trajiste a un cuerpo que era necesario estar, Padre. Señor, por todos aquellos, Señor, que aún están empezando y quieren conocer más, Señor, dale, Señor, el interés, Señor. Siembra ahí, para que ellos puedan, Señor, ver Tu mano siempre, Señor. Ellos puedan sentir Tu presencia, ellos puedan siempre, Señor, buscarte, Señor. Gracias, Padre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Señor, transfórmanos. Está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levantamos nuestras manos y decimos: muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi vida.
Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y una vez más, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. En la palabra, en Génesis 1:2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Tal vez tu vida está desordenada y hay un vacío, pero el Espíritu de Dios se está moviendo en tu vida. Y yo te quiero invitar. Si tú todavía no conoces al Señor, si has asistido y nunca has visto y nunca has sentido la presencia de Dios en tu vida, yo quiero que levantes tu mano. Ahí donde estás, no te muevas. Yo te quiero invitar a que aceptes a Cristo en tu corazón. Yo te quiero invitar a que el Señor sea una realidad en tu vida. Si tú levantaste tu mano, yo quiero que me acompañes en una oración que va a trascender hasta lo más profundo. Esta oración cambiaría tu vida. Esta oración es de vida o muerte. Señor Padre, yo esta tarde, Señor, reconozco que tú eres un Dios todopoderoso, que nada se mueve sin tu voluntad, que sin ti solamente soy aquello en lo cual muchas veces voy a tropezar, voy a golpear, pero cuando te conozco a ti, cuando te acepto a ti, nueva criatura soy. Tú me adquiriste, tú me estás llevando, Señor, a una salvación tan hermosa y tan grande que no tiene valor. Señor Padre, gracias, Señor, porque sé que sí hay corazones que estaban necesitados de ello, porque sé que hay personas que necesitaban, Señor, que tú llegaras nuevamente a su vida, porque hay personas, Señor, que nunca lo habían hecho, Señor, y que esta tarde, Señor, han orado, Señor, y te han aceptado a ti como el único Rey y Salvador para sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu iglesia que es la tuya, Señor. Tú has tenido cuidado y la seguirás teniendo, Padre. En el nombre tuyo, Señor. Amén. Queremos despedirnos con algo alegre, decirle al Señor: Señor, tú eres mi tesoro, Señor. Bendito Jesús.